Ayer pedí al escritor, poeta y alquimista y editor, a Levi Peña, que me enviara 7 preguntas para entrenarme en la respuesta rápida, ¿no? Y pensaba que a Levi me iba a enviar 7 preguntas banales o 7 preguntas chistosas o de alguna manera 7 preguntas que no me hicieran trabajar mucho el cerebro. Pero este hombre me envía 7 preguntas que en verdad merecerían un mes de estudios intensivos, un mes de trabajo con una serie de bibliografías y zonas textuales que por lo general no están disponibles en una primera instancia para ningún escritor, para mí tampoco. Así que me quedé un poco inmóvil hasta que ya entrando en entusiasmo, el entusiasmo que me provocan estas 7 preguntas absolutamente desafiantes, me dispongo ahora a responderlas una por una. La primera: ¿existe en su opinión alguna diferencia entre la alquimia operativa de laboratorio y la alquimia textual? Si el lugar donde escribe el escritor es un laboratorio, si su manera de disponer el texto o de trabajar el texto es o se relaciona con la búsqueda de la quinta esencia, la búsqueda de una densidad cada vez mayor y una transparencia también cada vez mayor, entonces la alquimia textual es alquimia operativa de laboratorio. La alquimia textual es también operativa, pero en otro registro, en lo que llamaríamos el registro sutil o astral. El texto es la prima materia. Cada palabra, bueno, las ideas también son prima materia. La alquimia operativa de laboratorio, bueno, el escritorio, el lugar donde escribe, en la oficina, en el reducto del escritor, su santuario, es un laboratorio y por tanto ahí se hace alquimia, se busca una condensación, una transparencia, se busca una conexión, una coherencia, todas operaciones alquímicas. Por tanto, no existe ninguna diferencia, a mi juicio, entre la alquimia operativa de laboratorio y la alquimia textual, salvo el alcance que hicimos entre los registros. Hay un registro causal, que es el registro de la alquimia operativa de laboratorio, y el registro sutil o astral, que es el registro en el cual opera el escritor alquimista. La prampología sumeria se hace cargo de uno de los problemas, una de las cuestiones básicas de la prampología, que es el llamado mal de Prampol. El mal de Prampol es la enfermedad que contagia a todo aquel que es atacado por la prampología, por esta enfermedad contaminante. Gilgamesh es un héroe sumerio de nombre Istubar, quinto rey de Uru, un personaje absolutamente fascinante que buscó la inmortalidad y el líquido de la vida eterna. Junto a su proyección holográfica llamada Enkidu, fue sacerdote del dios Kulava, y también de él se enamoró Ishtar, Astarte, la diosa babilónica. Ese amor, como todos los amores divinos y míticos, fue un amor trágico. Esta pregunta es absolutamente prampológica, pues en el cuento Vida de Anne Moore de Bolaño dice por ahí que este cuento es un cuento breve de 30 páginas, pero también es una novela río de
más de 900. Yo creo que el centro de esta novela Río son los 34 cuadernos de algo menos de 100 hojas, escrito por dos caras con una caligrafía pequeña y rápida, que hace Anne Moore durante su estancia en los Estados Unidos, y después le lleva al narrador, y en esos cuadernos había planos de ciudades imaginarias, de barrios imaginarios, había una especie de planos laberínticos de lugares secretos. Yo creo que por ahí va la relación, ya que recordemos que había un sabio, el sabio Utnapishtim, que en sumerio es Siusudra, significa el de los días remotos. Es un sabio al cual recurre Gilgamesh cuando los dioses se enfurecen y matan a Enkidu. Gilgamesh va a ver a Siusudra para que le otorgue la vida eterna, pero Siusudra no le dice que la cosa no es tan fácil, ¿no? A mi juicio, ahí está la relación. Siusudra en la balada de Gilgamesh y los planos de ciudades imaginarias o de barrios imaginarios de caminos laberínticos que traza en esos misteriosos cuadernos Anne Moore. En el marco de la preampología sumeria, las palabras de Siusudra a Gilgamesh y las anotaciones de Anne Moore se convierten en una especie de continuo supratemporal en el cual flota el canon íntegro de la preampología sumeria. Hay muchos personajes femeninos en Inferno, y en el prólogo de Sin y Cinerum, Sergio Alejandro Mira se encarga de mencionar a varios de ellos. Estos personajes femeninos encarnan el misterio de la escritura, cuando la escritura se transforma en un vehículo para rozar los mundos paralelos. Estos personajes femeninos son cerrojos que impiden que el trabajo del escritor en dirección a esos mundos paralelos se torne un trabajo rutinario o sencillo. Por lo tanto, el carácter heroico de muchos personajes escritores de Inferno está dado o matizado por el carácter de estos personajes femeninos absolutamente vitales y enigmáticos. No me interesa delinear un pasado paralelo, ya que el pasado es una esfera de tiempo viciado. El futuro está abierto, el pasado está absolutamente clausurado, aunque con nuestro recuerdo nosotros vamos modificando nuestra relación con el pasado. Pero el pasado en sí mismo está totalmente ya cerrado, y por tanto no tiene ningún sentido delinear un pasado paralelo. Sí me interesa, en base a los libros que actualmente leo, trazar un futuro que vaya rompiendo poco a poco la línea causal. Y ese futuro tiene que ver con una dedicación absoluta a la escritura, una dedicación absoluta a la elaboración de libros cada vez más desmesurados y fantásticos, libros de fantástica erudición, como decía Lovecraft en algunos de los cuentos de Randall Carter. Ninguna novela Río podría hacerle daño a las tablillas de Gilgamesh, porque esas tablillas no son de arcilla, o son de arcilla inmaterial. Por tanto, están ya en el terreno de lo mítico, en el territorio de lo mítico. Así que ninguna novela Río puede hacerle mella a esas tablillas mágicas. Sin duda que existe un purgatorio
un purgatorio para el escritor, que es Carles Llor, autor del Inferno, y este purgatorio se relaciona con la lectura de textos que excedan el canon paradisíaco de Lezama y el canon infernal de Carles Llor. Por tanto, ese purgatorio se encuentra representado por una serie de lecturas frescas, lecturas ardientes, lecturas maravillosamente transparentes y vivas. Y en este canon de lectura coloco como piedra miliar o piedra angular el libro de los secretos de Osho y todo el canon del tantrismo esotérico y exotérico. La verdadera profundidad, me parece que no existe una verdadera profundidad, existen distintos niveles de profundidad. Y por tanto, esa frase de Juan Luis Martínez puede interpretarse en el sentido de que cuando estás solo, cuando estás a solas con tu escritura, a solas contigo mismo, a solas con tus fantasmas, entonces la realidad se convierte en una especie de ascensor o un descensor que te lleva a la profundidad, a esa profundidad psíquica o mística, donde puedes encontrarte contigo mismo y puedes sorprenderte a ti mismo encontrándote contigo mismo. Es así que por oposición a esta verdadera profundidad existiría una falsa profundidad que solo adviene o solo sobreviene cuando algunos escritores intentan mostrar al resto lo que escriben antes de que esta escritura madure. Es entonces cuando se cae en una especie de falsa profundidad, una falsa relación en la cual el escritor necesita, para validar o para alcanzar un cierto tipo de placer, que es un sucedáneo también del verdadero placer que se encuentra en la soledad, en el diálogo con los fantasmas propios, en medio de la soledad más solitaria. Es allí, en esa falsa profundidad, donde los escritores, más que torturar las palabras, algunos poetas jóvenes se torturan a sí mismos y torturan a los otros, buscando la aprobación del otro, y esa aprobación es verdaderamente el camino al calvario de la literatura, porque toda actividad literaria que dependa de un juicio externo para ser validada es el equivalente a una droga que, si bien causa un placer momentáneo, nunca nos dará un verdadero placer, ya que el motivo del placer siempre viene de fuera, el estimulante siempre viene de fuera, y todo lo que viene de fuera es momentáneo, puede cambiar, puede estar o puede no estar. Por tanto, la verdadera profundidad no se consigue a través de ningún medio literario, excepto la escritura constante, consciente, iluminada en la soledad más solitaria.